¿Saben cómo se quedó el chinito? Nomás mirando, dice. Entonces, aunque Dios quiere hacer cosas impresionantes, buenas, milagros, extraordinarios, a veces nos quedamos solo mirando. Es decir, Dios quiere hacer algo, pero no alcanzamos nosotros a disfrutar de lo que Dios hace. Dios quiere hacer un milagro en tu vida, Dios quiere darte una respuesta, Dios quiere hacer un milagro de sanidad, un milagro de prosperidad, una cancelación de una deuda, un pago extraordinario, un aumento en tu ingreso, y a veces nos quedamos nada más mirando, porque no participamos de eso. Y no es que Dios no quiera que participemos, de hecho, Dios lo hizo para nosotros. Hay una promesa que Dios le hace a Abraham. ¿Sí saben quién es Abraham? Abraham, patriarca de Israel, en donde inicia el llamado de parte de Dios para establecer la nación que había de ser la diferencia en la tierra. Abraham es llamado de parte de Dios y Dios le dice a Abraham: Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela y ve a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación y bendeciré tu nombre, y etcétera, etcétera, etcétera. Ahí en Génesis capítulo 12, usted lo puede buscar con calma después y leerlo. Pero Dios le hace una promesa a Abraham, y Dios le dice a Abraham: Abraham, tus generaciones, tu descendencia, tus hijos y los hijos de tus hijos habitarán esta tierra a la que yo te he traído hoy. La tierra a la que Abraham llegó es la tierra prometida de Canaán. Es la tierra que Dios le promete a Abraham y le dice a Abraham: toda esta tierra es para ti y para tu descendencia. La tierra ya estaba prometida, la tierra ya había sido entregada de parte de Dios a Abraham. Por eso Dios saca a Abraham del lugar de la comodidad donde se encontraba y lo lleva por un camino de fe a un lugar al que Abraham no conocía. Pero cuando llega Abraham al lugar y Dios le dice: este es el lugar, Abraham, el lugar es precioso, el lugar es un lugar de bendición, donde dice la Escritura que fluye leche y miel. Era un lugar de abundancia. Y esa promesa Dios se la hace a Abraham, y le dice Dios a Abraham: esto es para ti y para tus generaciones, para tus hijos y los hijos de tus hijos, por muchas generaciones hasta el final de los tiempos. Pero bueno, pasan los tiempos, usted sabe la historia, la nación de Israel va de esclava a Egipto por 400 años, después aparece por ahí Moisés, y Moisés es el libertador de Israel. Y viene a traer la libertad a la nación de Israel, y entonces Dios le dice a la nación de Israel: otra vez vamos a ir de regreso hacia la tierra prometida, la tierra que les prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, ahora se las voy a entregar. Y entonces van camino hacia la tierra prometida, y como usted recordará la historia y alguna vez se lo he platicado, camino hacia la tierra prometida, la nación de Israel no fue la nación más obediente que pudo haber existido sobre la tierra, y entonces Dios lo hace que la nación de Israel regrese por 40 años en el desierto. ¿Por cuánto tiempo? 40 años. Cuando ya estaban a punto, y alguna vez se lo platiqué, están a punto de entrar a la tierra prometida, y Dios le dice: no, de regreso. Y ahí van de regreso 40 años. Cuando estaban a punto de entrar, no entraron. Y no entraron porque se quejaban. Ellos no cantaban alabanza, ellos cantaban quejabanza. Era una queja todo el tiempo se quejaban delante de Dios. Es que no hay, aquí hace mucho sol, no, que hace mucho frío, no, que no hay agua, no, que no hay comida, que no hay esto, que el otro. Ay, ¿para qué nos sacaron de Egipto? Ya estamos bien. Era pura queja todo el tiempo. Y por esa causa, por invertir más tiempo en la queja que en reconocer la grandeza de Dios, por esa razón no entraron a la tierra prometida. Y uno podría decir: pues ándale para que se les quite, ¿no? Pero ¿sabe una cosa? Algo curioso que yo me di cuenta ahora que estaba leyendo la Biblia, es que Moisés tampoco entró. Y Moisés no entró a la tierra prometida, y no entró, y durante 40 años que estuvieron dando vueltas en el desierto, Moisés sabía que no iba a entrar. Y sabía que no iba a entrar no porque él fuera profeta y ya, yo sé que no voy a entrar, no voy a morir antes, no. No entró porque Dios le dijo que no iba a entrar. Dijo: tú no vas a entrar, tú y Aarón no van a entrar. Y él dice, bueno, puede decir: pero ¿por qué, no? Bueno, si a ti te dicen que no te van a pagar, dicen: vete a trabajar, pero no te vamos a pagar. No voy. Vente a trabajar 40 años y cuando te retires no te vamos a dar nada.
Imagínense, es lo que Dios le dijo a Moisés: vas a trabajar para mí durante 40 años, pero la recompensa que hay para todos los que vienen, a los que vas a dirigir, a ti no te va a tocar. Y el asunto es sencillo. Lea conmigo, mire, Dios se lo dice. Dios, es más, Moisés todavía trata de hablar con Dios. Moisés todavía trata, ahí en Deuteronomio capítulo 3, Moisés todavía trata de hablar con Dios. No era la última vez que, perdón, no era la primera vez que estaba tratando de convencer a Dios de que lo dejara entrar. O sea, Moisés hablaba con Dios y le decía: déjame entrar. Ándale, sé que tú quieres dejarme entrar. Así como Pablo le dice a Dios: Señor, quítame este aguijón de la carne, este aguijón que me atormenta, este aguijón que me maltrata, que ya habíamos hablado de eso, ¿se acuerdan? Hablamos del aguijón de Pablo, y que Pablo le dice a Dios: quítame este aguijón, y que Dios le contesta: no te lo voy a quitar, Pablo, deja de estarme molestando con lo del aguijón, no te lo voy a quitar, bástate mi gracia, Pablo, porque cuando tú eres débil, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y así como a Pablo Dios no le quitó el aguijón, Moisés insistía con Dios y le decía a Dios: ándale, déjame entrar. Yo quisiera entrar ahí a la tierra prometida. Mira, ya traigo este pueblo por 40 años aquí en el desierto, ya, por lo menos déjame entrar. Mira, yo entro y piso la tierra prometida, la veo, la piso y me muero si quieres. Ahí parado me muero. Pero déjame entrar. Y Dios dice: no, lea conmigo, no lo estoy diciendo yo. Dios le dijo que no. Deuteronomio capítulo 3, versículo 23. Si a usted le gusta anotar el título del mensaje, este mensaje se llama: mira, pero no entres. Y dice la Biblia, Deuteronomio capítulo 3, versículo 23 al 29, dice la Escritura: y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, es Moisés el que está hablando, y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase, yo te ruego, y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano, esa tierra que dijiste que nos ibas a entregar, déjame entrar a verla. Dice: pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Y me dijo Jehová: basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. Y pasaremos en el valle, y paramos en el valle de Bet-peor. Imagínense. ¿Qué dice Moisés? Le dije a Dios, pero estaba enojado. Estaba enojado conmigo a causa de ustedes. Y me dijo: no vas a entrar. Y todavía le dice Dios: basta ya de estarme diciendo, insistiendo acerca de que te deje entrar a la tierra prometida. No vas a entrar, Moisés. Pero Señor, ándale, no vas a entrar. Pero Señor, ya, basta. Dios se molestó con Moisés. Y quizás haya que ver un poco el antecedente de por qué Dios se molestó con Moisés. Lea conmigo. Números. Uno puede pensar: ¿a poco Dios se enojó con Moisés? Si era el consentido. Moisés nada más levantaba la mano y se abría el mar. Moisés levantaba la mano y vencía el ejército dirigido por Josué, salía vencedor.
Y uno podría pensar que Dios hace acepción de personas, pero la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Y si igual Dios no hace acepción de personas para recibir, ¿no les dije dónde va? Números capítulo 20. Y si Dios no hace acepción de personas para recibir a alguien, también Dios no hace acepción de personas para ser justo. ¿Para ser qué? Justo. Así es que si alguien se porta mal, Dios es justo. Dice, no, es que los consentidos no, Dios no le hace nada a los consentidos. Dios tiene sus consentidos. Dios no tiene consentidos. Dios no tiene favoritos. Dios tiene favorecidos, donde su favor está sobre la gente. Y entonces es por su favor que pasan los milagros, que pasan las cosas, que Dios hace cosas extraordinarias por unos o por otros. ¿Qué diferencia había entre David y Saúl? No había diferencia, algo normal. Los dos estaban llenos de defectos, los dos estaban llenos de pecados. Sin embargo, el favor de Dios permaneció sobre David y sobre la casa de David por generaciones. Por causa del favor de Dios sobre David. Sin embargo, el reinado de Saúl se terminó. Y se terminó el reinado de Saúl y de toda su casa. Ya nadie más reinó de la casa de Saúl. Sin embargo, con David no, por generaciones. Hasta nuestro rey Jesús, que él estableció el reino de David para siempre. Porque Jesús viene de la casa genealógica de David. ¿Sí está conmigo? Okay. Entonces Dios no hace acepción de personas. Y así como Dios castiga a unos, castiga a otros. Y como reprende a unos, reprende a otros. Y Dios reprende a Moisés. Y a Aarón también, porque Aarón también recibe esta reprensión. Dice de Números, capítulo 20. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Dice la Escritura. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y ahí fue sepultada. Y porque no había agua, la congregación se juntaron, y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es el lugar de sementera, de higuera, de viñas, ni de grandes, ni de aún de agua para beber. ¿Cómo se quejaban, verdad? Y luego dice, y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció entre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación de delante de la peña, y le dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas. Bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste, esto es Dios hablando a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Pues no hizo Moisés lo que Dios le dijo. Ve y dales agua de la peña. Pareciera que Moisés está haciendo lo correcto, lo que Dios le está diciendo, pero cuando sale el agua de la peña, Dios le habla a Moisés y le dice, Moisés,
tú y Aarón no entrarán a la tierra prometida. Ustedes no van a llevar al pueblo hacia la tierra prometida. Pareciera que habían hecho lo que Dios les dijo. Pero si ponemos atención a la lectura, ustedes se darán cuenta que no hicieron lo que Dios les dijo. Dios les dijo, vayan, reúnan al pueblo, reúnan a la congregación, párenlos frente a la peña, y cuando estén frente a la peña, tú y Aarón le hablarán a la peña. Y cuando ustedes le hablen a la peña, saldrá agua de la peña. Si uno pudiera decir, y llega Moisés y Aarón, y lo que hacen Moisés y Aarón es golpear la peña. Y no solamente una vez, la golpearon 2 veces. Y cuando golpean la peña, sale agua de la peña. El poder de Dios estaba ahí. Pero no estaban haciendo lo que Dios les mandó a hacer. Mire, por eso el Señor Jesús dice, en uno de los evangelios, dice, en aquel día vendrán y me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre visitamos a esto, en tu nombre hicimos lo otro, en tu nombre hicimos esto. Y entonces dice el Señor, y yo les diré, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Pero pareciera que están haciendo lo correcto. Están sanando enfermos, visitando al huérfano, a la viuda, ayudando al necesitado, dando de comer al hambriento, sanando al enfermo, levantando al muerto. O sea, pareciera que estaban haciendo lo correcto, pero el Señor dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Y uno dice, ¿qué no estaban haciendo lo correcto? ¿Qué no es lo que Jesús quiso que hiciéramos? Orar por el enfermo, liberar al endemoniado, resucitar al muerto, ver por el huérfano y la viuda. Sí, hermanos, eso es hacer lo bueno. Pero el asunto está si estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer. ¿Estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer? ¿O estás haciendo lo que crees que Dios te mandó a hacer? Porque a veces terminamos haciendo lo que no deberíamos hacer. Y en este caso, aunque el resultado es lo que se esperaba, el resultado es que saliera agua de la peña. Lo que Moisés está haciendo y Aarón está haciendo es que salga agua de la peña. No es lo que Dios les mandó a hacer. Y por causa de no hacer lo que Dios les mandó a hacer, no van a entrar a la tierra prometida. Pero los que se estaban quejando era el pueblo. Sí, por eso Moisés le dice al pueblo, ahí en Deuteronomio, les dice al pueblo, y fíjese, al pueblo que le está hablando no es al mismo pueblo. Cuando Moisés empieza a hablar en Deuteronomio, no es al mismo pueblo que se quejó aquí en el desierto pidiendo agua. Son los hijos de ellos. Porque ya para cuando se escribe Deuteronomio, ya pasaron 40 años en el desierto. Y Moisés convoca al pueblo y les empieza a recordar en Deuteronomio. Cuando usted lee el libro de Deuteronomio, usted se está leyendo una remembranza, un recuento de todo lo que pasó en el desierto. Desde que fueron liberados de Egipto, Moisés recuenta en Deuteronomio todo lo que ha acontecido. Y lo está contando a una nueva generación que no sabe lo que pasó. No completamente. Ellos han vivido en el desierto por 40 años, pero no saben todo lo que pasó. Y lo que ven cotidianamente parece que es algo normal, algo natural. Moisés, sí, Moisés es el líder, Moisés es el que va al frente, Moisés es el que nos dirige, él pone las reglas, él nos dice cómo hacer las cosas, él nos recuerda los mandamientos del Señor. Y estaban acostumbrados a ver a Moisés todo el tiempo. Y saben que van ahora camino hacia la tierra prometida, están a punto de entrar hacia la tierra prometida. Y cuando están a punto de entrar hacia la tierra prometida, Moisés se pone a hablarles y le dice, ¿saben una cosa? No voy a entrar con ustedes. ¿Cómo? Dios se enojó conmigo, se los está recordando. Dios se molestó conmigo y no me dijo que no entraría yo a la tierra prometida. Y cuando le insistí y le volví a insistir, Dios dijo, basta ya, no entrarás. No vas a entrar. Y Dios le está contando al pueblo de Israel. Ahora imagínense cómo se siente esa nueva generación de saber que aquel que parecía que tenía un contacto directo con Dios, que parecía que tenía el teléfono rojo tipo Batman, que nada más levantaba el teléfono y Dios le contestaba y dijera, sí, Moisés, dime, ¿qué pasa? Que cuando Moisés empezaba a orar, Dios le respondía y que podía entrar al lugar santísimo a la hora que se le daba la gana. Los sacerdotes no podían entrar cualquier día del año. Ellos tenían un tiempo específico para entrar al lugar santísimo. Y Moisés entraba cuando se le daba la gana. Ahorita vengo, ¿dónde vas? Voy al lugar santísimo a platicar con Dios. Y tal pareciera que el único que tenía un contacto directo con Dios
el único que podía tener ese acceso a Dios, porque ya Aarón ya había muerto. Para ese momento que Moisés escribe Deuteronomio, Aarón ya murió y se cumplió lo que Dios dijo: no vas a entrar a la tierra prometida. Tú y tu hermano Aarón no entrarán. Así es que Aarón no entró a la tierra prometida, no pisó la tierra prometida. Se le imaginaba cuando se iba a dormir Aarón, decía: ay, ¿cómo será? ¿La leche y la miel que fluyen estarán embotellados en envase de Tetra Pak? Ya estaba durmiendo Aarón, pero no pudo entrar a la tierra prometida. No entró. Se murió en el desierto. Y ahora el único que puede entrar al lugar santísimo, que tiene acceso directo con Dios, que puede platicar con Dios cara a cara, que es Moisés, ahora él les dice: no voy a entrar a la tierra prometida. Dios me dijo que no entraría. Y me dijo que no entraría porque se enojó conmigo. Imagínense cómo se quedó la gente pensando. ¿Qué habrá pensado la gente? ¿Qué habrá dicho la gente? Si este que tiene palancas con Dios no entró, más vale que nosotros sí nos pongamos bien la pila para que sí logremos entrar. Y Moisés no entra. Solamente Dios le permitió subirse a un cerro. Dijo: mira, voltea al norte, al sur, al este, y todo lo que veas es la tierra prometida. Ya me imagino a Moisés mirando: ahí a lo lejos se ve como un arroyo. Eso será va a estar bien bonito, cristalino, a lo mejor hasta el agua está templada. Como echarse un buen baño ahí. Y aquellos pastos verdes, ¿y siempre estarán verdes? Sí, siempre se me hace que van a estar verdes. Y Moisés se imaginaba solamente a la distancia lo que había en la tierra prometida, porque él no entró a la tierra. Si uno pudiera decir: pero ¿por qué Moisés le pegó a la peña y no le habló como Dios le dijo? Porque sabe, una vez anterior, ahí en Éxodo capítulo 17, versículo 6, no lo leo ahora, pero Éxodo capítulo 17, versículo 6, dice la escritura que Moisés, otra vez el pueblo se está quejando, es la primera vez que el pueblo se queja porque no hay agua, y Moisés ora a Dios, le dice: Señor, no quieren agua, ¿qué hago? Y Dios le dice: golpea la peña, y agua saldrá de la peña. La peña es la roca, una piedra grandota ahí. Golpea la peña y saldrá agua. Moisés se acerca, golpea la peña y sale agua. Y dice: ¡guau! Y la gente dice: ¡oh, guau! Salió agua. Agua de la piedra, no había agua aquí, yo no había agua. Entonces la gente se sorprendió porque Moisés golpeó la peña y salió agua. Entonces, mira, a veces nos acostumbramos a hacer las cosas creyendo que la rutina es algo que Dios nos manda a hacer. Dios no te manda a hacer la rutina. Dios te manda a escuchar la voz de su Espíritu Santo para que tú hagas lo que el Espíritu Santo dice que hagas. Pero estamos tan acostumbrados a lo cotidiano, a lo normal, a lo de todos los días, que nos acostumbramos a hacerlo y ya hacemos las cosas. ¡Ay, que golpeé la peña! ¡Pum! Pasas, golpea la peña. Ahora otro día, que golpeé la peña! ¡Pum! Golpea la peña. Y el día que Dios te dice: no golpees la peña, háblale a la peña. Así que golpeé la peña. ¡Pum! Y Dios dice: te dije que le hablaras. ¿Cuál era el propósito? ¿Por qué no era lo mismo golpear que hablar? Porque Dios le dice a Moisés: yo quería que tú me santificaras delante de ellos. Porque no se trata de ti, de que hagas las cosas bien y que te resulten. Se trata de mí, de lo que yo te estoy mandando que hagas. Porque para hacer la rutina, Dios hace robots y ya. ¿Ustedes creen que sería imposible para Dios hacer un robot hoy en día? ¿O entonces con Moisés? No, pastor, lo de los robots es de ahora. Es decir, hermanos, dice la Biblia en Eclesiastés que Dios ya lo hizo todo. Entonces lo que nosotros estamos descubriendo apenas son los lenguajes de programación y los sistemas robóticos y todo lo que implica. Pero Dios ya lo sabía. Es que eso es moderno, es más nuevo, la tecnología, las tablets, para nosotros es nuevo, porque apenas lo estamos descubriendo, pero para Dios no es nuevo.
Entonces, si dentro de 20 años se va a descubrir una supercomputadora, Dios ya sabe. Así es que si quieres tener éxito en las computadoras, dile a Dios, Señor, dame la novedad que ibas a descubrir o que se iba a descubrir en 20 años, dámela ahorita. Amén. Pero caemos en la rutina. Y cuando caemos en la rutina, hermano, cuando estamos en la rutina, no vemos los milagros que Dios quiere que veamos. No vemos las cosas extraordinarias que Dios quiere que veamos. La tierra prometida, la tierra de Canaán, era una tierra de bendición. Amén. Sí, era una tierra de bendición. Dice la Biblia, donde fluye leche y miel, donde la abundancia está ahí. Y esa abundancia es para los que iban a entrar a ella. Estaba ahí la abundancia. Eso es algo extraordinario. A lo mejor tú estás esperando un milagro de parte de Dios. Tú estás esperando que Dios haga algo por ti. Una sanidad, un buen trabajo, un buen ingreso, un aumento en tu ingreso, una solución de un problema, la solución de algo, el pago de una deuda, lo que sea que estás esperando que Dios haga por ti. Es como tu tierra prometida. Es como tu Canaán. Es como la tierra donde fluye la leche y miel, donde Jesús dice, yo quiero estar ahí, yo quiero esa bendición, yo quiero esa prosperidad, yo quiero ese éxito, yo quiero ese aumento, yo quiero ese pago de deuda, yo quiero ese milagro en mi vida. Tú estás esperando que Dios te lleve a esa tierra prometida, ¿sale? Imagínense que Dios le dice, tengo un milagro para ti. ¿Cuántos quieren un milagro? Bueno, yo tengo una lista como de unos 10 más o menos. Pero que empiece por el primero. Dice Dios, tengo un milagro para ti. Ven. Ven, Ángel. Estás aquí. Eso pasa a los que se sienten en primera fila. Eso para allá. Imagínense que Ángel quiere un milagro. Y le dice a Dios, quiero este milagro, Señor. Yo quiero que hagas esto en mi vida. Ya está esperando un milagro, Ángel. Y Dios le dice, ven, Ángel, mira. ¿Ves esa ventana? Allá, de aquel lado, está tu milagro. Ahí. De aquel lado, está tu milagro. ¿Ya lo viste? ¿Está padre o no está padre? Ahora. ¿Está chido tu milagro? ¿Está bien, no? Ok, nunca será para ti. ¿Se imagina que Dios le hiciera eso todo el tiempo? Sin embargo, ese milagro, eso que está allá de aquel lado, sí es para ti. Eso que está ahí, después de ese espacio, de esa distancia que está por llegar tu milagro, ahí está tu milagro. Pero imagínense que Dios le diga, ese milagro que viste, no es para ti. Eso que estás esperando que pase, esa sanidad, ese pago de deudas, esa restauración de tu casa, lo que sea que estás esperando que pase, no pasará. Y la razón es que no obedeciste. Porque esa fue la razón. Moisés no iba a entrar a la tierra prometida porque no obedeció lo que Dios le dijo. Pero salió agua igual, el milagro pasó. Sí, pero no es lo que yo te dije que hiciera. Mira, la peña estaba por vomitar el agua. Ya porque yo le había mandado a la peña que saliera el agua, que el milagro pasara. Ya le había ordenado yo a la peña, ya estaba el agua esperando así. Estamos para salir, estamos para salir, estamos para salir. Solamente estaba esperando que tú hablaras. Y cuando golpeaste la peña, el poder ya era tanto, la capacidad era tanta que salió el agua, pero no es lo que yo mandé que hiciera. Yo te dije, háblale a la peña. Y muchas veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera y el milagro se detiene. La tierra prometida no llega a tu vida. Hay 3 ingredientes fundamentales para que el milagro pase. Obediencia, fe, obediencia y fe, y sobre todo, Dios. Si están esos 3 ingredientes, el milagro pasa. Dios es el que hace el milagro, pero ¿qué es lo que está esperando que tú le pongas al milagro? Es obediencia y fe. Si Dios está ahí, el milagro pasa. El problema es que
O en muchas ocasiones nosotros no queremos obedecer. Abra su Biblia en Lucas. Me encontré 2 milagros donde el Señor resucita a 2 personas. Primero en Lucas capítulo 8. El Señor resucita a 2 personas. La primera persona es la hija de Jairo. No es en el orden cronológico, pero quiero que vean que cómo Dios resucita a la hija de Jairo. El Señor Jesús va a resucitar a la hija de Jairo. ¿Qué es resucitar? Volver de la muerte a alguien. Alguien que está muerto, que regrese de la muerte, porque todavía no es su hora, porque Dios ordena que no ha acabado su tiempo en la tierra. Hoy los médicos resucitan a la gente. Cuando a alguien le da un infarto, los médicos hasta que se levanta la enfermera, el médico, tratan al paciente para que regrese de la muerte. Porque esperan que no muera todavía. Porque no es el tiempo, porque todavía existe una posibilidad. A lo mejor algo provocó esa muerte repentina, pero no es el tiempo. Y entonces el Señor Jesús va a resucitar a la hija de un principal. Vamos a leer primero del versículo 40 y el 41. Dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos lo esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal en la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo. Mientras iba, la multitud le oprimía. Es decir, viene Jairo, se inclina ante Jesús, se pone a los pies de Jesús, él se pone de rodillas, se pone a los pies de nuestro Señor y le empieza a suplicar, ven a mi casa porque mi hija está muriendo. ¿Cuántos años tenía la niña? 12 años. Dice, 12 años tenía su hija y el Señor Jesús lo ve y dice en otro evangelio, en el evangelio de Mateo, dice que Jesús le dice, está bien, vamos. Y van a la casa de Jairo. Y cuando iban a la casa de Jairo, la multitud oprimía al Señor. El Señor Jesús, no vamos a ver todo el pasaje, el Señor Jesús se entretiene ahí con una mujer que recibe un milagro porque toca el borde del manto de Jesús. La fe de esta mujer activa el milagro y el milagro sucede a la mujer. Y el Señor se detiene ahí a ver qué había pasado, a hablar con la mujer. Finalmente le explica todo lo que pasó a la mujer y Jesús la bendice, dice el versículo 48. Y él le dijo a la mujer, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Es decir, esta mujer que lo entretuvo ahí, Jesús voltea y dice, ok, mujer, está bien, ya entendí, fue tu fe lo que hizo que el poder saliera de mí, vete a tu casa, tu fe te ha salvado. Y luego dice el versículo 49, Jesús estaba hablando aún, cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga, es decir, de la casa de Jairo, a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. ¿Qué le dijeron al Jairo? Tu hija ha muerto. Ya no es necesario que Jesús llegue a tu casa. Ya no molestes al maestro, déjalo que siga su camino. ¿Te imaginas lo que ha de haber pensado Jairo? Lo que ha de haber pensado Jairo, ¿qué ha de haber pensado Jairo? Si no hubiera sido por esta mujer que nos entretuvo. Si no hubiera sido por esta mujer, sí llega a tiempo el maestro. Pero aquí se perdió 1 hora de tiempo. Casi 1 hora estuvimos aquí en lo que quién fue, que la mujer y que lo que explicó su historia y todo. No, fácil, nos tardamos. Y luego, si el Señor se hubiera apurado, mi hija hubiera vivido todavía. Jesús, al escuchar la noticia que le dan a Jairo, ¿qué le dijeron a Jairo? Tu hija ha muerto, ya no molestes al maestro. Cuando Jesús escucha estas palabras, lean lo que dice el versículo 50. Oyendo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y será salva. Cree solamente y será salva. Y dice, entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él le dijo, no lloréis,
no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que no es que estaba durmiendo, es que estaba como muerta. Pero Jesús dijo, no está muerta, solo duerme. No contradiciendo a aquellos que aseguraban que estaba muerta, sino dando a entender que lo que Jesús estaba diciendo es que no ha muerto todavía, yo he venido a levantarla. Si el Señor Jesús les dice esto a la gente se asusta y hubieran pensado que Jesús estaba loco. Así es que Jesús solamente les da esta indicación, no está muerta, solo duerme. Y dice el versículo 54, mas él, tomando de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijese lo que había sucedido. El milagro está ahí. El hombre va a buscar, Jairo va a buscar a Jesús, pide el milagro, Jesús dice, voy a hacer el milagro, va a su casa y cuando va a su casa se entretiene, el tiempo pasa y luego le avisan a Jairo, tu hija ha muerto, ya no molesta al metro. Y Jesús dice, no, sigamos, no temas, cree. ¿Qué le dijo? Cree. Lo que se necesita es creer, tener fe. Y entonces Jesús entra, hace el milagro y el milagro pasa. Y uno dice, bueno, pero es que tenía recién acabado de pasar. Acababa de morir. A lo mejor y hasta los que dijeron que estaba muerta se equivocaron y realmente no estaba muerta, sino viva. Como quiera que sea, la niña se levantó y comió y quedó sana desde aquella hora. Y cuando se levanta la niña, el milagro está ahí. Y uno puede decir, no es tan complicado un milagro así. La niña probablemente no había muerto. Ok. Pensemos que el milagro fue sencillo. Fue algo fácil de hacer. Lea conmigo en el Evangelio según San Juan. Capítulo 11. Evangelio según San Juan. Capítulo 11. Dice la Biblia, versículo 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Llamaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Y dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban matarte los judíos, apedrearte. ¿Y otra vez vas allá? Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo Jesús, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a su discípulo, ¿vamos también nosotros para morir con él? Ese Tomás que era medio incrédulo. Entonces dice, Jesús anda por una ciudad, le mandan a avisar, Señor, tu amigo Lázaro, el que tú amas, está muy enfermo. Jesús cuando oye esta noticia, miren, a nosotros nos dicen, oye, que vayas a ver a tu hermano porque está bien grave. Ay, vamos, de ahí no tengo dinero, y ahí consigue prestado, porque hay que ir a ver a fulano. Ahí nos andamos apurando porque fulano o sutano está enfermo. Y a Jesús le dicen, oye, tu amigo, el que tú amas, está enfermo. ¿Y sabe qué hace Jesús? Se queda 2 días más.
Ay, hay que ir porque Lázaro está muy enfermo. ¿Qué hace Jesús? Se queda. Se queda. Y luego le avisan que Lázaro se murió. O Jesús entiende en el espíritu que Lázaro ya se murió. Y entonces le dice a sus discípulos, vamos a casa de Lázaro. Vamos a despertarlo. Me llama mucho la atención que Jesús dice, me alegro mucho por ustedes. ¿Cómo dice Lázaro? Perdón, ¿cómo dice Jesús? Me alegro mucho por ustedes. A ver si está despierto. ¿Cómo dice Jesús? Me alegro mucho por ustedes. De no haber estado ahí cuando Lázaro murió. ¿Por qué se alegra Jesús de no haber estado ahí? Y se alegra por ellos, no por él. Ni por Lázaro. Lázaro ya se murió. Porque ahora ellos iban a ver un milagro. No les quiero hacer la historia larga, pero Jesús llega, su hermana lo recibe, dice, Jesús, si hubieras estado aquí antes, mi hermano no hubiera muerto. ¿Y qué? Imagínense lo que hubiera pensado otro que no fuera Jesús. Cuando dice, si te hubieras venido luego que te avisamos, no hubiera muerto Lázaro. Pero Jesús se esperó intencionalmente 2 días más. O sea, Jesús intencionalmente se quedó 2 días más. Cuando le dicen, está muy enfermo Lázaro, y él hubiera ido, quizás no hubiera muerto Lázaro, pero hubiera sanado de esa enfermedad. Pero había un plan mayor. Jesús se espera 2 días, llega a ver a Lázaro, y cuando llega a ver a Lázaro, Lázaro ya está muerto. Y las hermanas dicen, si hubieras estado antes. Y Jesús llega y todavía le dicen a Lázaro, todavía le dicen a Jesús, Señor, cuando Jesús va a orar por Lázaro, todavía le dice su hermana Marta, Señor, pero ya Lázaro ya lleva 4 días muerto. Ya apesta muerto. Así dice, véalo más adelante después, pero dice, ya lleva 4 días muerto, ya hiede, ya huele a muerte. Y Jesús le ordena a Lázaro que salga de la tumba. Y Lázaro resucita. ¿Cuál es la diferencia entre el milagro de la hija de Jairo y el milagro de Lázaro? Los dos estaban muertos. Los días, nada más. Pero el milagro es el mismo. Ambos resucitaron. Y muchos cristianos piensan, que hay milagros chiquitos y hay milagros grandotes. Que hay milagros sencillos de que pasen y hay milagros difíciles de que pasen. Por ejemplo, ay, me duele mucho la cabeza, oras a Dios y el dolor de cabeza se va. Pero de repente hay un diagnóstico de una úlcera, de un cáncer, de un tumor y de nada, de eso sí Dios no me va a salvar. Del dolor de cabeza sí, pero del cáncer no. Perdón, pero la Biblia dice que Jesús murió por nuestras enfermedades. Llámese cáncer, llámese úlcera, llámese dolor de cabeza, gripe, diarrea, lo que sea. Dios murió por tus enfermedades. Jesús llevó tus enfermedades. No Dios, perdón, corrijo. Jesús murió en la cruz por tus enfermedades. ¿Sí está conmigo? Entonces de repente creemos que Dios sí te puede ayudar a pagar una deuda chiquita, pero no te puede ayudar a pagar una deuda grande. Ah, sí puede suplir para comer pan, aunque sea pan y frijoles. O tortillas y frijoles. Ah, ya el Señor ya suplió pan y frijoles, aunque sea, pero ya tenemos pan y frijoles. Pero si es el mismo Dios que te suplió pan y frijoles, ¿no te suplirá para una necesidad mayor? Y nosotros creemos que Dios sí puede hacer milagros chiquitos, pero no puede hacer milagros grandotes. O que se requiere una fe más grande para un milagro más grande. Cuando el Señor Jesús dijo, si tuvieras fe del tamaño de un grano de mostaza, moverías una montaña. Entonces no es el tamaño de la fe lo que hace que el milagro sea más grande. Es la fe en sí. Hace poco les hablé cuando los discípulos le dicen al Señor Jesús, aumentanos la fe. ¿Para qué queremos tener más fe? Si el Señor Jesús dijo, con la fe que tienes es suficiente. El milagro pasa porque el ingrediente que complementa tu fe se llama obediencia.
¿Cómo se llama? Y si queremos entrar a la tierra prometida, y si queremos entrar al lugar en el que Dios nos quiere ver, y si queremos tener la vida que Dios nos quiere otorgar, tenemos que ser obedientes y ser sensibles a lo que Dios tiene que decirnos para hacer lo que Dios tiene que decirnos. Porque a veces queremos, ay, es que tener una fe más grande. No, la fe que tienes es suficiente para ver el milagro que esperas. Porque no hay milagros grandes y milagros pequeños. El milagro es milagro. Es que levantar un muerto es un milagro. Y si lleva 4 días y ya hiede y ya huele a muerte, pues es un milagro más grande. Pero el mismo Dios que levanta a la hija de Jairo es el mismo Dios que levanta a Lázaro y es el mismo Dios que va a resucitar a los muertos en el día de la resurrección. Y unos de ellos ya ni huesos quedan, hermano. Ni polvo hay. Ya los gusanos ya se migraron. Y el milagro sigue siendo un milagro de parte de la resurrección. Sin embargo, nosotros creemos que Dios está limitado a nuestra fe. Dios no está limitado por nuestra fe. Lo que le hace falta a nuestra fe es ser obedientes. Escuchar lo que Dios tiene que decir y obedecer lo que Dios tiene que decir. Los milagros en Dios no son medidos por tamaños. Los milagros son milagros. Lo sobrenatural de Dios es sobrenatural. Pero nosotros decimos, ¿es que le faltó fe? No, no tenía nada de fe. Por eso el milagro no pasó. Es que sí vimos el milagro la vez pasada, pero esta vez no pasó el milagro. A lo mejor el milagro de Dios es librarte de ese milagro. Porque Dios está previniéndote, porque Dios conoce todo el contexto de lo que te tiene que pasar y de lo que tienes que vivir. Pero algo que nos va a ayudar es reconocer la grandeza de Dios. La obediencia, cuando tú eres obediente a Dios, tú reconoces su grandeza y aprendes a exaltar a Dios por su grandeza. No por el milagro que hizo, sino por lo que Él es. La gratitud de tu corazón genera obediencia. Cuando tú eres agradecido con Dios, vas a generar obediencia en tu corazón, porque tú te sometes a quien tú quieres, y al que te sometes es al que obedeces. Y cuando tú te sometes a Él, eres agradecido con Dios. Mira, con esto termino. El rey David, en 2 de Crónicas, está a punto de morir, ya se va a morir David. Primera de Crónicas, capítulo 29. Primera de Crónicas, capítulo 29. Antes de que lo lea, le pongo el contexto. David está por construir el templo. Pero no crea que David carga una chequera o una cuenta muy grande en el banco. De hecho, no. El reinado de David es muy esplendoroso, muy rico. Hay mucha abundancia en el reinado de David. Pero para lo que David quiere construir, el templo que David quiere construir, no lo que tenía David, no le iba a alcanzar. Así es que David manda una convocatoria al pueblo y le dice al pueblo, vamos a construir a Dios un templo. Y va a ser un templo glorioso, extraordinario, lo más maravilloso, lo mejor de lo mejor que hay en la tierra. Así es que traigan, todos y cada uno de ustedes traigan a la casa del Señor, porque le vamos a construir un templo a la casa de Dios. Y entonces el pueblo empieza a traer y a traer y a traer y a traer. Llega el momento que es tanto lo que trae el pueblo que David les manda a decir, ya no traigan más. Porque ya no tengo ni dónde guardarlo. Ya no traigan más. Y David está realmente sorprendido por la grandeza de Dios. Y está tan agradecido por la fidelidad de Dios que David, aún en su vejez, ya está a punto de morir, exalta a Dios. La muerte es algo natural en el ser humano. Es algo natural. Morir es parte de la vida. Eclesiastés dice, hay tiempo para nacer y hay tiempo para morir. Es parte de la vida el morir. Sin embargo, lo que haces
desde que naces hasta que mueres, es la diferencia. Lo que haces con tu vida, desde que naces hasta que mueres, es la diferencia en tu vida. Y David, antes de morir, no deja de ser un adorador y de agradecerle a Dios lo que él ha hecho. Mire, el versículo, capítulo 29, vamos a leer desde el versículo 9. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. ¿Cómo estaba el pueblo? Contento. ¿Por qué estaba contento? Porque habían contribuido. ¿Cómo contribuyeron? Y eso es importante. Tu obediencia a Dios no es obligatoria, es voluntaria. Cuando tú obedeces a Dios voluntariamente, existe una gran diferencia cuando eres obligado. Mucha gente, muchos cristianos obedecen a Dios porque se ven obligados. Hay que obedecerle para que no te vayas al infierno. Hay que obedecer para que Dios no te castigue. Hay que obedecer para que te vaya bien. Hay que obedecer para que el diablo no se meta. Hay que obedecer. No, usted obedece a Dios porque Él es Dios. Y lo hace voluntariamente. Y el pueblo estaba contento por haber contribuido voluntariamente. Y dice el versículo 10. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son ¿quién? ¿De quién son? De Dios. Todo lo que hay es de Dios. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Déjeme leerle esta versión. Me gustó más esta versión cuando la leí. Bendito seas tú. Estas son palabras de David. Dice: bendito seas tú, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, desde siempre y para siempre. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. En el cielo y en la tierra, tuyo también es el reino, y tú estás por encima de todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú lo gobiernas todo, y en tus manos están la fuerza y el poder, y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Por eso, Dios nuestro, te damos gracias y a tu glorioso nombre tributamos alabanzas. David sabía quién era el dueño de todo. Cuando todo el pueblo trajo toda esa riqueza para el templo de Dios, y David vio y se paró ahí a la orilla del templo y dijo: ¡guau! ¿Cuántas cosas trajeron? En lugar de pensar qué rico era el pueblo, o cuántas cosas tenían escondidas, o cuánta riqueza había, o qué generosos son, ¿sabe a quién le dio gracias? A Dios. Dice Dios: porque tú les diste a ellos para que ellos trajeran. Porque todo eso que ellos trajeron no es de ellos, es tuyo. Pero lo importante y lo que me gusta de esto es que el pueblo obedeció. Y estaban contentos por haber dado voluntariamente de lo que era de Dios, ni siquiera de lo que era de ellos. Los milagros, hermano, el complemento con el que tú puedes completar tu milagro y declarar que el milagro está hecho en tu vida, con lo que tú puedes completarlo es con tu gratitud. Pero por la gratitud no es porque Dios hizo el milagro. La gratitud es porque Dios puede hacer el milagro. Dice David: tú eres poderoso. Todo es tuyo. Tienes todo el poder, toda la gloria, todo el honor. Todo es tuyo, Señor. Tú puedes hacerlo. El poderoso eres tú. El que nos fortalece eres tú.
Muchas veces nosotros queremos hacer o ver el milagro en nuestras vidas, o estamos esperando que el milagro pase en nuestras vidas para poder decir, Dios está conmigo. Yo pude. Tenía la capacidad. Tenía el dinero. Pude hacerlo. Tenía el trabajo. Y entonces, todo el mérito queda de nosotros. Pero David, me encanta que David, antes de que cualquier cosa pase, David puede reconocer y decir, tuyo es todo. Si el milagro pasa es por ti. ¿Sabe qué es lo que entiendo hoy? Que le falló a Moisés al golpear la peña. Y la razón por la que se quedó a la orilla y no entró hacia la tierra prometida, la razón por la que se quedó ahí, y espero que a ti no te pase nunca, es que porque Moisés creía que él podía sacar el agua de la peña. Yo puedo sacar agua de la peña. Ya lo hice antes. Puedo hacerlo. Y entonces Moisés no escuchó con claridad lo que Dios le estaba diciendo y entonces cayó en la rutina de sacar agua de la peña como antes lo había hecho. Pero las cosas que tú puedes hacer, el milagro que estás esperando que pase, déjate sorprender por Dios y dile, Señor, yo creo que tú lo puedes hacer porque tú eres poderoso, porque tú tienes la capacidad, porque todo es tuyo, porque tú tienes la fuerza, porque tú eres el único, tú eres el que me levanta, tú eres el que me da la capacidad. Señor, el que lo hace eres tú. Yo solamente puedo creer. Y voy a obedecer a lo que tú digas. Pero el milagro lo haces tú. ¿Sí está conmigo? ¿Quién hace el milagro? Dios hace el milagro. Dios hace el milagro. El que tiene la capacidad de ser. Solo espera. Solo confía en Dios. Mantén la fe. Sé obediente a Dios. Obedece a Dios y haz lo que Dios te manda y te pide. Y haz con gratitud en tu corazón lo que tengas que hacer. Me encanta que el pueblo vino, ¿cómo vino? Voluntariamente. Y dio a Dios de lo que Dios les había dado. Y lo que hace David no es decir, ¡wow! ¡Qué pueblo tan generoso que tengo! ¿Sabe qué hace David? Todo es tuyo, Señor. Y si podemos hacer algo con lo que tú nos das, es porque es tuyo. Y si el milagro pasa, es porque tú quieres. Y si entramos a la tierra prometida, es porque tú quieres. Y si mis problemas se resuelven, es porque tú quieres. Y si viene un aumento en mis salarios, es porque tú quieres. Y si vienen los recursos para hacer todo lo que queremos hacer, Señor, es porque tú quieres. Porque el que hace los milagros, eres tú. Nosotros solamente creemos y obedecemos. Amén. Vamos a dar voluntariamente a Dios. Dele a Dios voluntariamente. Tome un sobre si usted quiere dar a Dios.